Aprendiendo Python con ejercicios 96 de 100. Crear una excepción que me ayude a determinar si el índice de una lista está fuera de rango. Para esto, pues bueno, primero hay que crear una lista. Vamos a ponerle así, mi lista. Esta, pues, los valores no importan. Vamos a ponerle acá algo X. Y miren, de lo que se trata hacer la excepción es que no te mande como el error abrupto. Fíjense, vamos a hacer lo siguiente, por ejemplo. Vamos a hacer un print. Vamos a ponerle mi lista. Y vamos a decir que nos muestre el índice 4. Si nosotros analizamos esto, solamente tiene 0, 1 y 2. El 4 no existe. Vamos a ver qué pasa cuando yo ejecuto esto. Si vemos, pues nos manda un error aquí abrupto. Pero nosotros podemos hacer algo muy genial con las excepciones. ¿Qué va a pasar con la excepción? Va a cachar el error y te lo va a decir de una manera que tú lo percibas, ¿no? O tú digas, esta es la mejor manera de explicar. Entonces, para esto vamos a hacer un try. Este se hace así. Después vamos a poner, por ejemplo, en print mi lista 5, por ejemplo. Si no lo logra hacer, vamos a hacer un except. Ahí está. Y vamos a usar la palabra reservada index error. ¿Sale? De estos hay muchos. Hay para determinar el tipo de dato. En este caso, pues para el desbordamiento de un índice o un índice que no está en el rango, ¿no? Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Simplemente vamos a poner un print y le vamos a decir error, el índice no existe, por ejemplo. Ahí está. Si nosotros ejecutamos ahora esto, vamos a limpiar aquí ¿no? Vamos a ejecutar. Aquí está, miren, error, el índice no existe. ¿Vieron cómo ya cachó el error? Aquí como pues como lo dice try, intenta hacer esto, ¿no? Y si no funciona, si hay algún error, cáchalo aquí en la excepción y muéstrame qué pasó, ¿sí? Es una manera, pues, de ejecutar lo que es un try except aquí en Python. Bien, entonces nos vemos en el siguiente ejercicio. Aprendiendo Python con ejercicios 97 de 100. Hacer una función para crear un archivo de texto plano. Bien, vamos a crear nuestra función que se llame crear archivo. ¿Sí? Esta va a recibir un nombre de archivo. ¿Y qué vamos a hacer? Simplemente vamos a usar with. Este with nos sirve para crear y vaciar recursos de manera óptima. Por eso lo vamos a utilizar. Podríamos usar open de manera directa, pero con with, pues bueno, vamos a ayudar a que sea más óptimo. Vamos a mandar aquí en open el nombre del archivo y hay que mandarle un parámetro. Por ejemplo, w nos va a servir para lectura y escritura del archivo. Después vamos a decirle como un archivo. ¿Sí? Vamos a poner 2 puntos y aquí ya no vamos a hacer nada porque fíjense, toda esta línea ya nos crea el archivo en sí. Entonces vamos a decirle aquí que yo ya no quiero nada, ¿no? Simplemente vamos a pasar. Como tal, no existe este de paz. Voy a bajarle aquí el zoom para que se vea la línea. Ya se ve completa. Si queremos, no ponemos un alias. Ahí está, no pasa nada. Ahora vamos a vamos a invocar lo que es la función. Y vamos a ponerle aquí nombre del archivo. No, perdón. Vamos a ponerle, por ejemplo, index.html, ¿no? Se me ocurre. Si nosotros vemos aquí, por ejemplo, este es de prueba, ¿no? Voy a quitar. Si nosotros vemos acá, nuestra raíz no tiene nada. Yo voy a ejecutar entonces este método. Está sucia mi. Voy a ejecutarlo. Y vean cómo automáticamente se crea index, ¿no? Vamos a ponerle, por ejemplo, PHP. Voy a ejecutar. Y ahí está. Voy a ponerle otro que sea JavaScript. Ahí está. Uno más, por ejemplo, que sea SQL. Esta es una manera sencilla de crear un archivo en Python. Sin embargo, vamos a ver también cómo leerlo, cómo escribir, ¿no?
Pero bueno, hasta acá vamos a dejar este ejercicio. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Aprendiendo Python con ejercicios 98 de 100. Escribir en un archivo HTML. Hola, ¿qué tal autodidacta? Fíjense que HTML es un archivo de texto plano, entonces no importa si es un HTML, un TXT, un JavaScript. Como lo habíamos visto en el anterior ejercicio, podíamos crear muchos de texto plano, ¿no? Entonces, mientras sea texto plano, por consola vamos a poder agregarle información. Bien, para esto voy a crear de nueva cuenta una función que sea escribir, ¿no? Acá en escribir, ¿qué vamos a pasarle? Vamos a pasarle un nombre de archivo y vamos a pasarle contenido, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a usar de nueva cuenta with y open. Este open, ¿qué pide? Pues pide el nombre del archivo. Pide también pues lo que es el parámetro de lectura y escritura. Y ahora sí vamos a usar un alias. Y este alias nos va a servir para usar lo que es el método write. ¿Sí? Como dice el método, pues es para escribir. Y le vamos a pasar el contenido. Ahí está. Entonces, con esta función, lo que yo estoy haciendo es pasarle el contenido, escribir el contenido en el archivo. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a ver cómo pasa esto. Yo aquí ya tengo un index.html, por ejemplo. Si se fijan, está vacío, ¿no? Ahí lo voy a dejar. Y vamos a ejecutar esta función. Vamos a invocarla. Vamos a ponerle escribir. Y escribir nos pide el nombre del archivo, que es un index.html, coma, y vamos a ponerle hola, ¿qué tal autodidacta? Listo. Vamos a ver que nuestra consola esté limpia. Vamos a ejecutar. Vemos que, bueno, no nos mandó nada. Le habremos puesto aquí algo más, pero no importa. Vamos a revisar si este archivo ya lo tiene. Fíjense cómo ya escribimos en este index.html. Hola, ¿qué tal autodidacta? Pues utilizando Python, ¿no? Ese era el motivo de este ejercicio. Entonces, de momento, pues hasta acá dejamos este ejercicio y nos vemos en el siguiente. Aprendiendo Python con ejercicios 99 de 100. Crear un programa que me permita crear, leer y agregar información en un archivo de texto o en un archivo TXT. Bien, este sí lo vamos a hacer un poco más completo. Vamos a hacerlo usando programación orientada a objetos. Vamos a crear una clase que se llame archivo. Es lo primero que vamos a hacer. Vamos a crear un constructor. Y este constructor lo que va a traer pues simplemente son los atributos, ¿no? Self.nombre archivo. Y este pues va a estar en blanco. También vamos a tener un self.contenido, ¿sale? Este también va a estar en blanco porque es como lo que necesitamos. Vamos a crear su método para setear, ¿no? Set nombre archivo. ¿Y este qué? Pues ¿qué va a recibir? Pues como siempre usamos self como plantilla y vamos a pasarle pues un nombre, ¿no? Aquí lo único que hacemos es self.nombre del archivo será igual al nombre que le pases. De esta manera ya tenemos eso. Vamos a crear también un método para setear lo que es el contenido. ¿Sí? Vamos a pasarle igual pues el self y el contenido. Self.contenido será igual al contenido que le mandemos. Hasta ahí creo que no hay ningún problema, esto ya lo hemos hecho antes. Bien, ahora sí vamos a crear los métodos que nos van a permitir pues esa manipulación. Y el primero pues va a ser crear archivo. Este ya lo habíamos hecho a manera de función, pero aquí lo metemos como un método, ¿no? Entonces mandamos el self como tal. Y acá vamos a usar lo aprendido anteriormente. Vamos a usar with con open. Vamos a decirle que el nombre pues sea el nombre del archivo, el que hayan escrito, ¿no? Aquí simplemente vamos a poner 2 puntos y no vamos a agregar nada. Con eso creamos el archivo.
vamos a hacer otro método y este método nos va a permitir escribir. Vamos a mandarle self también. Voy a bajar esto un poco para que se vea mejor, ¿no? Vamos a mandarle self y otra vez vamos a usar with con open. Vamos a trabajar sobre el archivo que ya tenemos y vamos a mandarle aquí ahora sí pues un parámetro. Acá creo que se me olvidó, ¿no? En crear archivo. Acá también se me olvidó. Perdón, ahí está. Escritura y lectura. Escritura y lectura también. Sin embargo, aquí sí vamos a crear un alias porque lo vamos a ocupar. Y fíjense, aquí ya sabíamos que necesitamos un método extra, ¿no? ¿Qué va a ser? Pues bueno, vamos a utilizar lo que es archivo.write. Y acá hay que mandar self.contenido, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer en la parte de escribir. A ver, creo que sí se ve bien, perfecto. Acá vamos a crear una función más y esta función va a ser para leer el archivo, ¿sí? Igual vamos a mandar un self porque vamos a ocupar el nombre with open self.nombre del archivo porque es lo que necesitamos. Ahora sí vamos a decirle algo, vamos a mandarle un parámetro para leer, un read, y vamos a crear igual un alias de archivo para poder hacer pues, lo que necesitemos, ¿no? Archivo punto y pues por lógica, ¿no? Leer o read. Y vamos a meter esto en una variable. Vamos a ponerle aquí información será igual a archivo.read. Y acá vamos a retornar para ver la lectura un return de la información, ¿no? Con eso ya tenemos todos los métodos y toda la información que necesitamos pues para que esto se lleve a cabo, ¿no? Entonces vamos a empezar a ejecutar esto. Vamos a ponerle acá, por ejemplo, file es igual a archivo. ¿Sale? No tiene constructor. Bueno, no hay que meter nada en el constructor. Lo primero que tenemos que hacer, pues, es tener la información. Entonces, file.set. Primero vamos a crear el archivo. Y como dice, pues vamos a mandar lo que queremos, ¿no? Entonces, vamos a decirle archivo.txt. Ahí está, es un txt. Después vamos a setear lo que es el contenido. ¿Y qué le vamos a decir? Ah, pues hay que decirle hola, ¿qué tal autodidactas? ¿Sale? Después vamos a crear el archivo. Crear archivo. Y fíjense, hasta ahí lo vamos a dejar. Vamos a ejecutarlo para ver si esto funciona. Y el archivo debería crearse aquí. Entonces vamos a ejecutar esto. Vemos que no nos mandó error, vean. Pero vamos a ver si el archivo sí se creó. Aquí está, miren, archivo txt que no tiene nada. Bien, lo voy a borrar simplemente para ejecutar todo el script. Entonces ya creamos el archivo. Vamos a decirle que nos escriba, ¿no? Eso ya se lo mandamos también. Y por último vamos a decirle que... Aquí vamos a meter un print. Vamos a decirle que file.leer, ¿sale? Entonces va a leer lo que traiga el archivo. Dense cuenta que todo es dentro del archivo. Vamos a ejecutar nuevamente esto. Y nos debería de mandar hola, ¿qué tal autodidactas? Fíjense. Hola, ¿qué tal autodidactas? Y si nosotros vamos aquí, fíjense cómo ya creó el archivo txt y le agregó información, ¿sí? Con esto o con este pequeño programa ustedes pueden hacer sus variantes para hacer un pequeño gestor por consola. O sea, ya como que está avanzado, hay que investigar más métodos obviamente y hay que ir viendo como algunas validaciones. Pero según yo esto es lo básico de archivos y con esto ya puedes agarrar camino, ¿no? Hemos llegado al 99. En el siguiente ejercicio, ahora sí ya es el último, es el 100. Ya habremos logrado este reto de 100 ejercicios. Y espero que hasta ahorita hayan aprendido algo. Y si no, pues lo siento, pero sí se ha intentado. Entonces nos vemos en el capítulo 100 y último de esta serie.
Aprendiendo Python con ejercicios 100 de 100. Hemos llegado al 100, por fin. Conectarte a una base de datos MySQL, hacer una consulta a una tabla y mostrar la información en la consola. Esto suena bien difícil cuando nunca lo has hecho, pero van a ver que no es tanto. Yo creo que lo más difícil es que ustedes tengan ya su servidor. Fíjense, tengo mi servidor de base de datos MySQL y tengo mi base de datos visitas y tengo mi tabla de visitas. Esta a su vez ya tiene información y tiene los campos necesarios. Entonces, si tú ya tienes esto, puedes continuar. Si no, y si a lo mejor no tienes idea de lo que son bases de datos, bueno, mejor ve el ejercicio, analízalo. Incluso en el canal tengo ahí un curso de bases de datos por si lo quieres ver. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero es tener un controlador. Y para eso vamos a usar el mysql.connector. Ahí está. Entonces vamos a importar este driver para que podamos hacer dicha conexión. Entonces lo primero que hay que hacer es una clase que se llame conexión. Y esta clase va a tener un método que le voy a llamar conectar. Este método, pues bueno, va a implementar aquí una variable que a su vez va a trabajar con el conector. Y vamos a usar un método que se llama connect. Este connect, como en todas las conexiones a bases de datos, va a utilizar lo que son los 4 parámetros fundamentales. Lo que es un servidor, un usuario, un password y una base de datos. Entonces vamos a ponerle aquí el host. Este va a ser igual a localhost, por ejemplo, que es el que yo tengo. Este va a ser el usuario y mi usuario por defecto es root. Después vamos a poner lo que es el password de la base de datos, pero la mía no tiene. Y por último hay que poner lo que es la base de datos o el nombre de la base de datos. Y el mío se llama visitas, ¿no? Así se los mostré hace un ratito. Ahora, de este método simplemente vamos a retornar lo que es la conexión y listo, ¿sale? Bien, ahora vamos a hacer otra clase que se encargue de hacer lo demás que necesitamos. Voy a ponerle class visitas como si fuera un modelo, ¿no? Y acá le voy a heredar lo que es la conexión. Así de fácil, así de sencillo. Voy a crear un método que se llame consulta visitas. Así se va a llamar. ¿Por qué? Porque como les digo, mi sistema es de visitas y pues por eso. Es más, vamos a hacerlo más fácil, que se llame consulta select para que sea más fácil de entender. Vamos a mandarle aquí un self, por supuesto. Y acá también, porque es a modo de plantilla, acuérdense. Porque tiene que tener acceso a la clase en sí. Bien, ahí se me estaba yendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer una variable que se llame conexión y vamos a llamar lo que es conectar. Vean qué fácil es llamar conectar. ¿Por qué? Porque ya hay una herencia, ¿sí? Listo. Después vamos a hacer una variable que sea un SQL. Y este SQL pues va a ser un select. Y aquí fíjense, aunque tengo varios campos, voy a seleccionar solamente el ID y el paterno, ¿sale? Para que no muestre tanto. Entonces voy a ponerle aquí ID y paterno. Ahí está. From de visitas, porque así se llama mi tabla. Ahí está, ese es mi query, ese es mi SQL. Después vamos a crear un cursor, ¿sí? Vamos a poner una variable que se llame cursor. Vamos a hacerle igual a la conexión punto cursor. Esto ya existe como tal. Fíjense, es un método, ¿sale? Y de este cursor, que ya lo guardamos en una variable, vamos a ponerle cursor punto execute. ¿Por qué? Porque esto va a ejecutar lo que es nuestro SQL, ¿sale? Hasta acá ya ejecutaste el query en sí, ¿no? Ya hiciste la consulta, pero ahora hay que obtener esa información de la consulta y para poder leerla, ¿no? Bien, vamos entonces aquí a hacer una variable que se llame registros, por ejemplo. Registros será igual al cursor y vamos a usar un método que se llama fetch all. Este fetch all te va a regresar todo lo que encuentra en la consulta, o sea, todos los registros. Se recomienda que cierres lo que es el cursor
¿no? Con una función, y también vamos a cerrar lo que es la conexión. Close, ¿sale? Esto con el fin de vaciar los recursos y que pues el servidor no tenga tanto gasto de memoria, ¿no? Después vamos a hacer un return de los registros. Ahí está. Y hasta acá, digamos que ya hiciste toda la consulta y ya obtuviste la información, pero todavía no la vas a poder mostrar. Entonces para eso vamos a usar un método que se llame imprimir datos, ¿sí? Igual, acuérdense, esta es nuestra plantilla y vamos a ponerle aquí datos será igual a self.consultaSelect. Entonces yo ya estoy obteniendo toda la data o todos los datos de la consulta desde mi método, ¿sale? Por último, vamos a hacer un for y vamos a ponerle aquí, por ejemplo, fila in datos, ¿sale? ¿Por qué? Porque vamos a iterar sobre este objeto. Vamos a ponerle un print y vamos a decirle que imprima la fila como tal. Ya está. Por último, aquí vamos a llamar o vamos a invocar todo esto. Vamos a ponerle visita será igual a la clase visitas, que no tiene nada como tal, y vamos a correr lo que es con visita, el objeto visita punto imprimir datos, ¿sale? Si esto está bien, vamos a limpiar aquí la consola. Si esto está bien, fíjense, tiene que mostrar toda la información, ¿sale? Aquí está todo el código, que no es tanto. Vamos a darle aquí un execute. Y fíjense cómo nos trae toda la información, ¿ya vieron? Hasta el 20 que no trae nada. Si nosotros vemos nuestra consulta, vamos a hacer aquí la consulta completa. Vean cómo, vamos a hacer esto más chiquito. Apenas se alcanza a ver, ¿no? Fíjense cómo si llega hasta el 20 y aquí está el ID 20, entonces todo está bien. Si ustedes quisieran agregar otro campo, por ejemplo fecha, fíjense, vamos aquí, le damos coma, fecha, volvemos, voy a limpiar acá y voy a ejecutar nuevamente y vean cómo ya sale con lo que es la fecha, ¿no? Daytime, bla, 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 bla. Aquí digo, me lo está mostrando de una manera pues poco confiable o poco entendible, más bien no confiable, entendible. Aquí tendríamos que hacer también un casteo. Sin embargo, nos damos cuenta que sí nos está mostrando toda la información que nosotros necesitamos, ¿sí? Y con esto pues se logró este ejercicio de hacer una conexión, mostrar información, ¿no? Y hacer la consulta. Con esto también hemos logrado pues los 100 ejercicios, que puede parecer poco en verdad, pero no es tan poco, la verdad. Como en el 30 sientes que son infinitos, pero con un poco de investigación, un poco de paciencia, pues se logra. Y aunque tú no te des cuenta, si realmente los hiciste todos, vas a ver que ya haces varias cosas o te das cuenta de varias cosas sin querer, porque es parte de la práctica, ¿no? Como dicen, para ser programador hay que programar. No importa si haces cosas que ya están hechas, siempre y cuando las conozcas. Al final del día esto es como un rompecabezas, vas obteniendo las piezas y bueno, pues las juntas, ¿no? En mi canal de YouTube va a estar este video ya como el último, es el último que esté. Y en la descripción les voy a dejar todos los ejercicios en un zip, pues para que los puedan descargar, por si los quieran, si los necesitan, los puedan revisar uno por uno. Y bueno, pues hasta acá nos vemos ahí a la comunidad de TikTok y la comunidad de YouTube. Pues muchas gracias por seguir este evento. Estoy muy contento porque acabó, se siente chido. Y pues bueno, nos estamos viendo en pues otra reta ahí, a ver qué. Un JavaScript, un Java, un SQL, un PHP, no sé. Ahí coméntenme qué les gustaría que hiciéramos a modo de reto. A lo mejor aprender también consola de Linux, porque muchos andan perdidos, entonces igual para que aprendas los comandos de Linux, cosas así, ¿no? Bueno, pues nos estamos viendo, que estén muy bien y hasta pronto.